Bien, bueno, buenos días. Gracias a Mundo Anatómico, Ascardio, Red Vital y todos los patrocinantes por esta invitación. Hoy vamos a hablar de un tema que en particular a mí me apasiona mucho. Siempre me ha gustado desde lo que es el inicio de la medicina y las rotaciones por medicina interna, lo que es el estudio de la cardiología, pero en particular de las arritmias cardíacas. Y aparte de eso, este es un tema que todo médico, especialmente el médico que se desenvuelve en salas de emergencia, especialmente el médico que tiene que ver con lo que es la medicina interna, o aquel médico en formación, estudiante de medicina, o médico general, o médico internista que aspira a ser cardiólogo, tiene que tener un conocimiento básico y tiene que irlo ampliando poco a poco para poder dominar uno de los motivos de consulta más frecuentes de las diferentes emergencias, que son las arritmias cardíacas. Entonces vamos a empezar definiendo primero por qué vamos a hablar de arritmias cardíacas, porque es importante hablar de arritmias y no hablamos de otro tema. En cardiología hay tantos temas que hay. Primero saber que las palpitaciones, que son el principal síntoma que se manifiesta en pacientes con diversas arritmias cardíacas, representan nada más y nada menos que el 16% de los motivos de consulta en la sala de emergencia. Eso es mucho. Aparte de esto, no solamente es un trastorno del ritmo del corazón, sino que esto tiene la capacidad de producir inestabilidad hemodinámica, y también si esto no se trata y lleva a otras complicaciones, puede producir desenlaces fatales como el fallecimiento de un paciente. Esto se asocia a un riesgo de muerte súbita, ¿ok? Diversas arritmias tienen la capacidad de llevar a estos desenlaces fatales y tiene asociación con diferentes comorbilidades. Podemos hacer un diagnóstico, digamos, retrospectivamente, un paciente que diagnosticamos, digamos, con una taquicardia ventricular, y posteriormente llegamos al diagnóstico de que cursaba con enfermedad arterial coronaria y no lo sabíamos. En los últimos 20 años, avances tecnológicos, avances en la ciencia, esto ha llevado a que la sobrevida del paciente con enfermedad cardiovascular se prolongue, y eso es muy bueno. Y eso también significa que aquellos pacientes con enfermedad arterial coronaria y insuficiencia cardíaca van a tener una sobrevida mayor, pero también significa que en las emergencias vamos a ver más complicaciones de estos pacientes. Aquel paciente con insuficiencia cardíaca en una etapa avanzada, que va a llegar con taquiarritmias ventriculares, por ejemplo, o aquel paciente que tiene una miocardiopatía dilatada y se va a manifestar con fibrilación auricular, aquellos pacientes con enfermedad arterial coronaria y afectación, por ejemplo, de la coronaria derecha y va a presentar un bloqueo AV completo, vamos a empezar a verlos más en las emergencias, ¿ok? Desde el punto de vista fisiológico, ¿por qué tenemos que hablar de arritmias cardíacas? Bueno, la función de bomba del corazón, sístole y diástole, se produce gracias a que hay despolarización de los cardiomiocitos y de que hay un ritmo cardíaco que debe ser normal y que es comandado por lo que es el nodo sinusal. Todo evento mecánico que se produce en el corazón está precedido por un fenómeno eléctrico, ¿ok? Esta es una de las premisas de lo que es la fisiología cardíaca. La correcta y organizada contracción y relajación de aurículas y ventrículos requiere que los impulsos se produzcan y se conduzcan a través del sistema de conducción especializado de forma normal, ¿ok? Y entonces la mecánica de lo que es la función de bomba del corazón depende de esta activación eléctrica de todas y cada una de estas células de estos cardiomiocitos. Por lo tanto, todo trastorno en la formación o en la conducción de estos impulsos eléctricos puede potencialmente repercutir en lo que es la mecánica, la función de bomba del corazón y por lo tanto la perfusión orgánica del cerebro, de los riñones y todo esto. Entonces, hablar de arritmias cardíacas después de presentar todos estos argumentos sabemos que es muy importante. Lo normal. Lo normal para que podamos tener un ritmo cardíaco como el que tienen todas las personas a partir de que tienen su nacimiento, es que se produzca un impulso de forma automática en el marcapaso fisiológico del corazón, que es lo que conocemos como el nodo sinusal, que se encuentra en esta representación esquemática por acá arriba, en la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Ese nodo sinusal tiene la capacidad de generar impulsos eléctricos como una planta eléctrica de forma rítmica en una frecuencia que generalmente oscila entre 60 y 100 por minuto. Estos impulsos que se producen son electricidad y se conducen a través de un sistema que podemos decir de forma muy sencilla, que puede ser como un cableado que tiene el corazón. Inicialmente este impulso debe conducirse a través de las aurículas por lo que son los haces internodales anterior, medio y posterior. Se conduce la aurícula izquierda por lo que es el haz de Bachmann, ¿okay?
Posteriormente llega a una estructura anatómica que conocemos como es el nodo aurículo-ventricular, que es como una alcabala de este impulso eléctrico que se detiene brevemente para que primero se contraigan las aurículas y después conducirlo hacia los ventrículos por el haz de His, rama derecha y rama izquierda, para que despolarice posteriormente a los ventrículos. Entonces, esto es lo que ocurre normalmente. Este ritmo sinusal que se produce en el nodo sinusal tiene variaciones fisiológicas, no es una frecuencia de descarga fija 60 por minuto todo el día, sino que gracias a la inervación simpática y parasimpática que recibe esta estructura, hay diferencias, variaciones que son normales. Si yo corro de aquí a la esquina, llego con taquicardia probablemente, eso es normal. Si estoy durmiendo, puedo tener frecuencia de 60 o incluso menos, y es normal. ¿Okay? Entonces es una función automática que tiene variaciones fisiológicas y circadianas. También tenemos que saber que ante situaciones de emergencia, por ejemplo, el nodo sinusal falló y no descargó, o el impulso se bloqueó en alguna parte, hay otros grupos de células en las aurículas, en el nodo B y a nivel de los ventrículos, que tienen la capacidad de ejercer función como marcapasos subsidiarios. ¿Okay? Veremos un poco más de eso más adelante. Para entrar en materia, entonces, hoy vamos a hablar de arritmias cardíacas y lo primero que vamos a hacer es diferenciarlas en bradiarritmias, las lentas, menos de 60 latidos por minuto, y en taquiarritmias, las rápidas, aquellas que tienen una frecuencia mayor a 100 por minuto. Bien, entonces vamos a empezar con las taquiarritmias. Como mencionamos anteriormente, las definimos como aquellos ritmos rápidos, es decir, que tienen una frecuencia mayor a 100 por minuto. Pueden originarse en cualquier sitio anatómico, en el nodo sinusal, una taquicardia sinusal normal, o pueden producirse en cualquier estructura anatómica a nivel supraventricular por encima de los ventrículos o a nivel ventricular por debajo de los ventrículos. Cualquiera de estas estructuras anatómicas es capaz de producir trastornos del ritmo. Causas muchas, disparadores fisiológicos, ejercicio, ansiedad, fiebre, ¿ok? Y diversas condiciones patológicas, presencia de vías accesorias o digamos cables adicionales en lo que es el sistema de conducción especializado, cicatrices de infartos anteriores pueden funcionar como un desencadenante para que hayan taquiarritmias entonces. Lo que es la causa, el sitio de origen de esa taquicardia y la repercusión hemodinámica que puede o no tener, eso va a repercutir entonces en la terapéutica y son cosas que debemos conocer. Para hablar entonces ya a lo que venimos, que son los mecanismos fisiológicos, vamos a hablar sobre con respecto a las taquicardias, a los tres principales mecanismos electrofisiológicos mediante los cuales puede producirse una taquicardia. Son la reentrada, la actividad desencadenada y lo que es los trastornos inherentes al automatismo de estas células. ¿Okay? Vamos a empezar con la reentrada. La reentrada, ¿por qué? Bueno, porque es el mecanismo más frecuente de estas arritmias que son anormales, ¿okay? de las taquicardias. Esta podemos definirlo en palabras sencillas como la propagación continua e ininterrumpida de la onda de despolarización en forma circular. ¿Qué quiere decir esto? Que el impulso se produce y llega un momento, bueno, por diversas razones en lo que es la electrofisiología de las células, que se queda dando vueltas en un sitio y eso causa, rápidamente por supuesto, y eso causa que el ritmo cardíaco se acelere y se mantenga de forma sostenida, se perpetúe en el tiempo y se produce, digamos, una taquicardia a 150 o 200 por minuto porque el impulso se quedó dando vueltas. Este es uno de los mecanismos más frecuentes. Este sitio en el cual el impulso eléctrico, la onda de despolarización puede quedarse girando, dando vueltas, puede ser en un sitio anatómico, por ejemplo, digamos, en el nodo auriculoventricular, una reentrada intranodal, o puede ser mediado por una vía accesoria, un haz anómalo que hay y se queda dando vueltas entre el haz anómalo y el nodo B, o al revés, entre el nodo B y el haz anómalo, ¿ok? O también puede ser en sitios no solamente anatómicos, sino funcionales. Hay un área de miocardio que tiene diferentes propiedades electrofisiológicas, un área que conduce más rápido y tiene un periodo refractario largo, un área que conduce más lento y tiene un periodo refractario corto, y ahí el impulso puede quedarse dando vueltas y producir una de estas taquiarritmias que es importante diagnosticar y que son muy frecuentes en las salas de emergencia. Esto que vemos aquí en el medio es una representación esquemática de lo que es un circuito de reentrada, específicamente de reentrada en el nodo auriculoventricular. No vamos a meternos con esto hoy, no vamos a ahondar en cómo se forma un circuito de reentrada intranodal. Simplemente les traigo esta imagen de forma ilustrativa y posteriormente en otra conversación podemos ahondar en ella. Lo que sí quiero comentarles
es que las reentradas, como vemos en las diferentes representaciones esquemáticas de esta diapositiva, se pueden producir, por ejemplo, en los ventrículos, en la aurícula derecha, en lo que es el istmo caotricuspidio, lo que conocemos como las arritmias por flutter auricular, mediadas por vía accesoria, o puede ser reentradas en lo que es el nodo auriculoventricular. El mecanismo, bueno, lo estudiamos con calma posteriormente en la consulta cardiológica, en la consulta electrofisiológica, y bueno, se dirige al paciente la terapéutica que más le convenga según el mecanismo de esa arritmia. Otro mecanismo electrofisiológico de taquiarritmias es el automatismo anormal. Esto puede ocurrir por diversas razones. Un incremento en la velocidad de descarga de células marcapasos normales, que es como lo que conocemos como automatismo aumentado, o puede ser que células que normalmente no tienen capacidad de generar impulsos de forma automática, por diferentes condiciones patológicas, comienza a presentar automatismo y descarga en una frecuencia rápida, más rápida que la del nodo sinusal, y esto lo conocemos como automatismo anormal. Esto puede ocurrir en cualquier parte del sistema de conducción, a nivel supraventricular, todo lo que está por encima de los ventrículos, a nivel ventricular, todo lo que está a nivel de los ventrículos. Para poder comprender lo que es el mecanismo de taquiarritmias por incremento del automatismo o por automatismo normal, tenemos que recordar lo que vemos en la parte superior de la diapositiva, es el potencial de acción de un grupo celular como por ejemplo el nodo sinusal, que se despolariza de forma automática, de forma espontánea, se lleva él solo a un potencial umbral y genera potenciales de acción propagados, que es lo que produce nuestro ritmo normal. ¿Qué es lo que puede pasar? Que un grupo de células por diversas condiciones patológicas, digamos a nivel del ventrículo o a nivel del nodo AB, comienza a producir una despolarización de sus células más rápida que la del nodo sinusal y comienza a llegar a potencial umbral y genera impulsos rápidamente, digamos a 120 por minuto el nodo auriculoventricular. Digamos que un grupo de células que normalmente no tienen automatismo a nivel de los ventrículos, por diversas condiciones patológicas, modifican su potencial de acción y comienza a generar impulsos de forma automática rápidamente, digamos a 200 por minuto, 250 por minuto, y puede, bueno, llevar a diferentes condiciones de inestabilidad hemodinámica a estos pacientes. Entonces, este es otro de los mecanismos electrofisiológicos de las arritmias cardíacas, el automatismo aumentado de células que tienen esa propiedad, o el automatismo normal, células que no tienen capacidad de ejercer como marcapasos, pero comienzan a hacerlo en condiciones patológicas. Otro mecanismo electrofisiológico de taquiarritmias es lo que es la actividad desencadenada por postpotenciales. ¿Ok? ¿Qué es esto? Son desencadenadas por oscilaciones del potencial de acción de membrana, que es lo que conocemos como postpotenciales. Fíjense, en esta imagen podemos ver un potencial de acción y esta estructura que vemos por aquí arriba y por acá en la fase 3 y por acá en la fase 4 es una oscilación del potencial de acción, y si es lo suficientemente amplia puede llevar ese potencial al potencial umbral y generar entonces una arritmia que se perpetúa en el tiempo. Estos postpotenciales, dependiendo de en qué parte del potencial de acción se produzcan, si es en la repolarización, le llamamos, en la fase 2 y 3 le llamamos que son tempranos, o si ocurren durante la fase 4 le llamamos tardíos. Especialmente frecuentes en isquemia aguda miocárdica, como las TB polimórficas, por ejemplo. Bueno, esta es la misma imagen ampliada, podemos ver entonces, y está señalado en la imagen, un potencial de acción, y esto es lo que conocemos como un postpotencial, en este caso que no desencadena una taquicardia. En la imagen B podemos ver diversos postpotenciales que tampoco desencadenan una taquicardia, pero en la imagen C podemos ver que aquí se generó un postpotencial y condujo a que se perpetuara un mecanismo de taquicardia por actividad desencadenada. ¿Ok? Ahora vamos a hablar, y es lo que creo que es más importante de esta presentación, los mecanismos fisiopatológicos mediante los cuales una taquiarritmia puede inestabilizar a un paciente. Y esto cómo se manifiesta y cómo lo determinamos en la emergencia, ¿a qué llamamos inestabilidad hemodinámica? Este paciente llega con una taquicardia de 200 por minuto, hipotenso, perdió conocimiento, convulsionó, tiene dolor torácico, hizo edema pulmonar, eso le llamamos inestabilidad hemodinámica. Y esto es lo que tenemos que vigilar en la sala de emergencia, porque es lo que de verdad en ese momento importa. Es cuando salvamos una vida o no la hacemos. Entonces,
¿Qué puede inestabilizar a un paciente con una taquiarritmia? Bueno, hipotensión que conlleva hipoperfusión periférica, isquemia miocárdica, edema pulmonar. Vamos a hablar de la hipotensión. Y para esto recordamos lo que es la fórmula de, yo sé que ya hablaron esto en días anteriores, la presión arterial, recordamos gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Qué mecanismo o cuál de estas dos descomponentes de esta fórmula se podría modificar en una taquicardia? ¿La resistencia vascular periférica o el gasto cardíaco? El gasto cardíaco. ¿Recordamos la fórmula del gasto cardíaco? ¿Cómo? Volumen latido por frecuencia cardíaca. De estos componentes, ¿estaría modificado cuál? Estarían modificados los dos. ¿Y qué pasa aquí? Uno puede plantear una pregunta, digamos, maliciosa y decir, bueno, pero si la frecuencia cardíaca aumenta, todos los órganos deberían estar mejor perfundidos porque aumenta el gasto cardíaco. ¿Pero qué pasa? Ajá. El volumen latido cae. ¿Por qué cae el volumen latido? Hay taquicardia, el tiempo de llenado diastólico de ese ventrículo se acorta, el volumen a fin de diástole de ese ventrículo es menor, por lo tanto, el volumen que tiene para eyectar es menos, ¿ok? Esto produce que por esta fórmula caiga el gasto cardíaco y se produzca hipotensión y hay hipoperfusión periférica, hay hipoperfusión cerebral y todas estas manifestaciones que mencionamos anteriormente. La isquemia miocárdica. Las coronarias se perfunden en sístole y en diástole. En diástole, por supuesto. Excelente. Entonces, taquicardia, acortamiento del tiempo de perfusión coronaria, incremento del consumo miocárdico de oxígeno en esta taquicardia. ¿Ok? Isquemia miocárdica aguda, claro, esto es mucho más frecuente en pacientes que tienen condiciones predisponentes, ya tiene enfermedad arterial coronaria, por supuesto, puede presentar isquemia, y este paciente con una taquicardia de 250 por minuto hace dolor torácico, tratamos la taquicardia y posteriormente troponina positiva. ¿Ok? Edema pulmonar, normalmente la sangre que retorna de los pulmones por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo, si estamos en taquicardia, ese retorno se dificulta porque tiene menos tiempo de vaciarse esa aurícula hacia los ventrículos, incrementa las presiones de llenado en sentido retrógrado, hay congestión pulmonar y se genera edema pulmonar agudo, y esto es una verdadera emergencia. ¿Ok? Entonces, bueno, basándonos en estos mecanismos fisiopatológicos, ¿cuál sería la terapéutica adecuada? Y pongo varias opciones. ¿Le administramos líquidos endovenosos a este paciente para incrementarle la presión arterial? ¿Sí o no? No. Sí. Si tiene edema, lo encharcamos, entre comillas. ¿Administramos fármacos inotrópicos vasoactivos para aumentar la presión arterial? ¿Administramos diuréticos para solventar el edema? ¿O terminamos la taquicardia? Recordar, tratar la causa y no la consecuencia. Administramos líquidos, producimos más edema pulmonar. Administramos fármacos neotrópicos vasoactivos, son cronotrópicos positivos también, damos más taquicardia. Administramos diuréticos, de aquí a que orinen, imagínense ustedes. ¿Ok? Culminar la taquicardia, tratamos la causa y no la consecuencia. Desde un punto de vista muy simplificado, presentado en forma de algoritmo, si tenemos una taquicardia, ¿qué tenemos que evaluar? Primero, si la taquicardia es la causa o la consecuencia. Tiene fiebre, va a tener taquicardia sinusal, por supuesto. Tiene un estado séptico, va a tener taquicardia, por supuesto. Está deshidratado, tiene anemia con hemoglobina en 3, va a estar taquicárdico. Trate la causa y no la consecuencia. Lo segundo, si no hay una condición que lo explique, ¿hay o no estabilidad hemodinámica? Evaluamos las manifestaciones que mencioné previamente. Si la respuesta es sí, sí está inestable hemodinámicamente, no lo dude, culmine la taquicardia y cuando está inestable, hágalo mediante cardioversión eléctrica o desfibrilación, según sea el caso. No está inestable, el paciente está estable, bueno, hay tiempo, ¿ok? Hay tiempo. Podemos aplicar fármacos, otras estrategias, digamos maniobras vagales, eso es otro tema, y estudiar al paciente, ¿ok? Vamos al otro extremo, que son las bradiarritmias, ¿ok? Recordamos, bradiarritmias, frecuencia menor a 60 por minuto, puede ser fisiológica, atletas de alto rendimiento, ciclistas, cualquier tipo de ejercicio aeróbico, un paciente que sea maratonista va a tener bradicardia, es normal. ¿Ok? Requiere estudio e intervención cuando tiene frecuencia menor a 40, que es lo que llamamos bradicardia extrema. Y las causas son diversas: enfermedad del nodo sinusal, las patológicas, fármacos, recibe beta bloqueador, recibe dioxina, recibe amiodarona. Tiene enfermedad del sistema de conducción, algunas condiciones congénitas, tiene un bloqueo B completo congénito, o la isquemia miocárdica también puede producir bradicardia.
Dos mecanismos electrofisiológicos principales que quiero que recuerden son el automatismo disminuido por diferentes causas y lo que son los trastornos en la conducción de los impulsos. ¿Okay? Aquellas bradiarritmias por disminución del automatismo son aquellas que ocurren por una disminución de la velocidad de ascenso de esa fase 4, de esa despolarización automática que tiene el nodo sinusal. Esto puede producirse, como le comenté, por diversas causas. Bueno, produce que la velocidad de descarga sea menor a 60 o menor a 40 o una frecuencia determinada que sea lenta. Cualquiera de estas puede ser la causa. Siempre recuerden los fármacos, pregunten qué drogas recibe ese paciente. ¿Okay? Y aquí esto es una de las cosas más importantes. Estas bradiarritmias, ¿cuándo son clínicamente relevantes? Son clínicamente relevantes cuando la bradicardia es extrema, menor a 40 por minuto, o cuando se correlaciona a síntomas. El paciente hizo un síncope, el paciente no tolera el ejercicio porque hace disnea, se cansa, ahí es clínicamente relevante la bradiarritmia y por supuesto hay que demostrar esta correlación que existe entre el síntoma y la arritmia. No son clínicamente relevantes cuando, y podemos entonces redireccionar nuestro estudio del paciente hacia otra causa. Cuando no es extrema, tiene 55 por minuto, por ejemplo, no hay síntomas, un hallazgo incidental en la consulta, el señor consultó por algo no cardiovascular y encontraron que tiene frecuencia 55, esto no es clínicamente relevante, o cuando ocurren situaciones fisiológicas, hacemos un holter de 24 horas y en la noche, bueno, tenía 50 por minuto, bueno, está durmiendo, es una variación circadiana normal. Entonces, bueno, como le mencionaba, por una causa u otra causa, bueno, esa velocidad de despolarización automática que tiene el nodo sinusal disminuye y por lo tanto el tiempo que tarda en llevar a potencial umbral es más largo y bueno, esa frecuencia de descarga cae a 55 a 50 por minuto por una causa u otra. Hay que estudiar a ese paciente. El otro mecanismo, que es el de trastornos en la conducción, bueno, ocurre cuando el impulso se produce normalmente en el nodo sinusal o en cualquier otra parte, pero no logra conducirse de forma exitosa a través del sistema de conducción especializado. Por ejemplo, los bloqueos sinoauriculares o por ejemplo, bloqueos más en las emergencias, que son los bloqueos AB completos, ¿ok? O bloqueos AB de diversos grados. Entonces las causas en este caso son diversas. Bueno, especialmente en nuestro medio lo que es la enfermedad de Chagas es muy frecuente y puede producir daño extenso del sistema de conducción especializado, la isquemia u otras. Cuando un impulso, por ejemplo, como vemos en la diapositiva y está marcado en la representación esquemática, no logra conducirse de nodo sinusal, digamos, hacia los ventrículos, bueno, no hay impulso que los despolarice y bueno, ahí se enlentece la frecuencia y depende la actividad de los ventrículos, que es la que perfunde todos los órganos, de las células ventriculares que tienen la capacidad de generar potenciales automáticos, pero que lo hacen muy lento. ¿Ok? Y por lo general, digamos, los ventrículos tienen esta frecuencia de descarga entre 20 y 40 por minuto. Entonces, si bien funciona como marcapasos subsidiario, lo hace muy lento y probablemente no sea suficiente para mantener una adecuada perfusión orgánica. Digamos que en este paciente de este trazo se bloqueó el impulso, nadie despolariza los ventrículos y ellos poco a poco, como sale en la diapositiva, comienzan a despolarizarse, llegan a potencial umbral y sí producen despolarización, producen una sístole ventricular, pero lo hacen muy lento. ¿Okay? Entonces, aquí la importancia de diagnosticar esto. La repercusión hemodinámica, esta es más directa. Consecuencia directa de la disminución de la frecuencia cardíaca, disminuye la cantidad de eyecciones por minuto, ya no son 70, son 15, son 20 por minuto. Por supuesto, la perfusión cerebral no va a ser óptima, la renal tampoco. Principalmente manifestaciones neurológicas, mareo, síncope, pérdida del conocimiento, convulsionó al paciente, vemos el electro 20 por minuto, ya sabemos qué hay que hacer. Otro tipo de manifestaciones, intolerancia al ejercicio, caminé de aquí a la esquina y llegué cansado. Por supuesto, no puedo cubrir las demandas metabólicas con una frecuencia de 30, de 20 por minuto. ¿Qué hacemos? ¿O cuál sería la terapéutica? Le administramos líquidos endovenosos para incrementar la perfusión periférica. Si convulsiona, le damos diazepam y lo epaminizamos, pues, como se dice popularmente. O incrementamos la frecuencia cardíaca. Tratamos la causa y no la consecuencia, ¿ok?
Entonces, la terapéutica adecuada es dirigida a la causa e incrementamos la frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí sí tenemos que discutirlo en otro momento. Desde un punto de vista muy simplificado, tenemos bradicardia extrema menor a 40 por minuto. ¿Qué vamos a hacer? Tiene síntomas. Y también en qué contexto ocurre. Ocurrió en la noche, estaba durmiendo y fue un holter de 24 horas. ¿Presenta síntomas del paciente? Sí. Bueno, ahí hay que tratar la causa, hay que incrementar la frecuencia cardíaca y en la sala de emergencias no hay mejor terapéutica que la estimulación cardíaca. Este paciente debe ser trasladado a donde pueda estimularse por marcapaso temporal inicialmente y posteriormente se redirige la terapéutica. En algunas condiciones en particular, digamos durante una cirugía, por ejemplo, pueden usarse estrategias farmacológicas. No es para todos, no es en todos, debe individualizarse el paciente. Ahora, no presenta síntomas, este paciente debe ser referido inmediatamente para una evaluación cardiológica, evaluar la causa y evaluar si va a tener que ser estimulado, si va a requerir un marcapaso. Lo que sí vamos a hacer es preguntar si recibe fármacos cronotrópicos negativos, beta-bloqueadores, calcio antagonistas, digoxina, amiodarona, por ejemplo, y omitirlos inmediatamente y referir al paciente ya. ¿Ok? Quiero cerrar con unos mensajes claves que quiero que no olviden. Las arritmias cardíacas son frecuentes en sala de emergencia, son muy frecuentes, por lo tanto todo el que va a estar en una emergencia, independientemente de cuál sea su afinidad por diferentes ramas de la medicina, debe tener un conocimiento básico de arritmias. Muchas veces las taquicardias y bradicardias pueden ser manifestación secundaria de patologías subyacentes. Siempre debe estudiarse y tratarse la causa y no la consecuencia. ¿Okay? Lo que mencionábamos previamente. Ante la presencia de arritmias cardíacas en la sala de emergencia, la prioridad, ¿okay?, es determinar el estado hemodinámico del paciente, inestable o inestable, y actuar según sea el caso. Recuerden la fisiopatología. ¿Okay? Taquiarritmias, córtela. Una bradiarritmia, hay que buscar la forma de incrementar la frecuencia cardíaca. Una regla en todas las taquicardias: si hay inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica o desfibrilación según sea el caso. Y en caso de bradicardia extrema, inestable, síncope, pérdida de conocimiento, todas estas manifestaciones que mencionamos previamente, no hay mejor terapia que la estimulación por marcapaso hasta de la resolución de la causa reversible. Se tomó 50 miligramos de bisoprolol o ocurrió alguna otra causa que pueda ser reversible, o si no la hubo, hasta el implante de marcapaso definitivo. Hay que referir al paciente, hay que trasladar, hay que llamar a quien pueda ayudar. ¿Okay? Bueno, con esto concluimos. Muchas gracias.